aquí en España. Ok, ok. ¿En qué parte de España estás? En Madrid, En Madrid. sí, Muy lindo, sí. sí, sí. Lo que pasa es que yo no sé ahora, ¿tú estás en Los Ángeles? Sí, Ujú. Pues aquí hace un frío aquí tremendo. también, bueno, no tremendo, pero suficiente. Imagínate. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, lo primero decirte que es un placer enorme, vamos, que te he seguido durante muchísimo tiempo, desde que tenía, yo qué sé, 17 o 18 años, Ah, y que es un placer enorme hablar contigo. O sea, vamos, es, bueno, un placer. mucho gusto y es una experiencia que no tengo muy a menudo, hacer una entrevista en castellano. Ajá. Yo es que mi inglés es un poco malo, entonces por eso cuando me dijeron vamos, que podía ser en castellano, Ujú. me encantó. Ok, Bueno, fantástico. la entrevista, aparte de que me gustaría charlar contigo un poco de tu historia musical y tal, Ujú, viene porque estáis promocionando Quiet Riot ujú. Have, que contiene una canción inédita titulada I Can Hold On, que ha sido recuperada de una manera, por lo que he visto en internet, prácticamente artesanal, ¿no? La han sacado de un iPad o algo así, ¿no? Sí, es una canción que el demo, la grabación de demostración, el demo, se dice Ujú. así lo mismo en España, el Sí, sí, demo. sí, demo. Ok, el demo se hizo bueno, como 2006. Yo no estaba en el grupo en ese tiempo, yo toqué hasta 2003 y después siguieron sin mí. Yo empecé a tocar con Dio, Ujú, que tocamos en España, ujú, en esa gira. Ah, entonces, hablando de Quiet Radio de nuevo, ah, Alex y Kevin son los compositores de esa canción. Hicieron un demo y después le agregaron la batería de Frankie. Entonces se guardó la canción y Kevin falleció como un año después de ujú, que se hizo ese demo. Y, y no fue hasta que yo regresé al grupo hace más de un año que empezamos él, Alex y yo individualmente empezamos a buscar en nuestro catálogo de las canciones que hemos escrito y él encontró esa canción porque estaba en un archivo, y se había olvidado de que tenía esa canción en la computadora. ujú, Entonces me la envió, yo la escuché, me encantó y entonces yo le grabé el bajo y la canción ha estado esperando hasta que Regina, la señora de Frankie, pudo hacer el video porque ella es una filmmaker, es directora ujú. de películas. Ella hizo el documental, ah, Ajá. de Quiet Riot, Now You Hear, There's No Way Back. Ella fue la directora que hizo ese documentario. Ah, entonces estábamos esperando que ella buscara por toda su colección de videos que ella había tomado, especialmente durante el proceso de Frankie, que estaba batallando con el cáncer, peleando contra el cáncer, Mm, sus sesiones de terapia de quemo y varias otras alternativas y hasta que el día que él falleció, todo eso ella lo había compilado en videos. Entonces es un proceso que se tardó y un proceso muy emocional para ella, muy mm. emocionante, porque imagínate vivir de nuevo esa tragedia. Sí. Entonces ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ujú. Eh, bueno, volviendo para atrás, Rehab, bueno, es un álbum, como tú dices, de hace años, pero Ujú. bueno, evidentemente el heavy ya no,
no es que no sea lo que era, sino que yo creo que se le han comido, se le ha comido otras músicas y tal, pero a mí me parece un disco muy bueno, me parece muy bueno. ¿Tú qué opinas? Bueno, bueno, relacionada, bueno, el disco es muy bueno, mucha calidad, pero siempre todos los discos de Cohen Rayo yo los considero que son de alta calidad. Ah, estabas hablando de que todo no es lo mismo. Nada en la música, en la industria era lo mismo. Mira, cuando nosotros hace 40 años llegamos al número uno, Mm. tuvimos que vender 1 millón de discos en una semana. Todos los discos que eran número uno vendían 1 millón por lo menos a la semana. Es una barbaridad, no, ¿Quién hoy en día de verdad vende 1 millón de discos? En nadie. total, nadie, nadie. Todos son streams, Mm, downloads, todo eso de un disco físico como que tienes detrás de ti, de mm, Quiet Riot o de Whitesnake. ujú. Para vender 1 millón de estos, nadie lo hace. Es una cosa que ha cambiado, entonces lo que hay que hacer es adaptarse a la industria como son las cosas hoy en día para seguir para adelante haciendo lo que nosotros es, es nuestro oxígeno, lo que es tocar la música. Claro. Ujú. Eh, Como te decía, I Can Hold On es de 2003, ¿verdad? Y está grabado por Kevin y Frankie, como bien tú decías, que, bueno, Mm, desgraciadamente ya no están con nosotros. ¿Qué recuerdos mm. tienes de ellos y de todos esos momentos compartidos juntos, pues en estudios, en directo, bueno, Son momentos inolvidables, pero hay tantos. claro. El que me viene a la mente para mí es como yo regresé a Quiet Riot cuando yo era miembro todavía de Ozzy Osbourne. Ah, cuando yo me estaba preparándome, porque estaba en Los Ángeles, en un descanso de la gira de Ozzy, y todos nos estábamos preparando para ir a New York, a la ciudad de New York, para grabar el disco en vivo que se llamaba Speak of the Devil, que Ujú, son una regrabaciones de los clásicos de Ozzy Osbourne con Black Sabbath. ujú, Y lo hicimos Tommy Aldridge, Brad Gillis, Ozzy y yo. Randy Rhoads ya había fallecido hace ya. unos cuantos meses anterior inmediatamente eso lo cambió todo, todo para nosotros, la pérdida de Randy. Y, y yo había perdido la, la felicidad de tocar música completamente, completamente. Y entonces recibo una llamada de Kevin Dubrow, invitándome para ir al estudio. En ese momento el grupo todavía no se llamaba Quiet Riot, se llamaba todavía Sí, Dubrow, Dubrow. Ujú, Dubrow. Entonces yo fui como invitado porque yo todavía era miembro de Ozzy Osbourne. Y cuando llego al estudio, ahí está Frankie Banali, con quien yo en 1983 ya yo llevaba 10 años tratando de Frankie y yo a tener éxito con un ujú, grupo. Empezamos a tocar, lo conocí en 1972, noviembre 18, mi cumpleaños. ujú. Lo conocí a él y empezamos a tocar inmediatamente. Después de unos cuantos meses salimos de la Florida, de donde estábamos viviendo en ese momento, y empezamos nos mudamos para Chicago y empezamos a tocar en el medio de los Estados Unidos, en todos los estados así como estamos en gira, pero como, tocando en club Ujú. para poder recaudar dinero para mudarnos para Los Ángeles, para ahí de verdad es donde en Los Ángeles y New York en esos días era como de verdad tú le podías demostrar a los sellos, Sí. tocar para ellos. Ujú. No teníamos el YouTube, no teníamos los otros medios
que se usan hoy en día para promocionar un grupo Ujú, en el internet. Entonces todo era en vivo y tenía que ir a Los Ángeles a hacerlo. Ok. Entonces Frank y yo nos mudamos para Los Ángeles y todo eso. Así que llevamos como 10 años tratando de, de llegar a ese momento que lo hicimos con la grabación de la canción Thunderbird, que fue que él y yo estábamos en el estudio grabando junto con Kevin DuBrow, que él escribió esa canción para Randy cuando Randy se fue de Quiet Riot para tocar con Ozzy Osbourne. Y él tenía en su grupo Dubro, yo empecé a tocar con él unos cuantos meses antes de irme yo con Ozzy también. Y ujú. estaba viviendo con Kevin. Así que yo estaba familiarizado con esa canción. Entonces hicimos la grabación con 2 tomas, 2 pases y había tiempo y me preguntaron, ¿te acuerdas de Slick Black Cadillac? Que es la única Sí, canción que vino de la etapa de Randy Rhoads para el disco de Metal Health. Esa la escribió Kevin DuBrow y un par más de canciones que Kevin hizo las composiciones, estas composiciones durante DuBrow, que yo tocaba con él en DuBrow. Entonces, cuando salí de esa grabación, ya había grabado 4 canciones para lo que se hizo el disco Metal Health, porque ujú, en ese momento no había sello, no había contrato con disquera ni nada de eso. Era, vamos a ver qué lo que va a pasar. Y así como fue como yo regresé al grupo. Y y déjame decirte, fue una felicidad tan grande estar en el estudio tocando con Frankie y con Kevin. Carlos, yo nunca lo había conocido él anteriormente, pero yo sabía de él porque él tenía un grupo local que se llamaba Snow y tocamos en el mismo circuito, pero no era una cosa que yo había tocado o mantenido una asociación con él personal. Pero me cayó de lo más bien, tocado de lo más bien, buena gente. ujú. Pero fue Frank y Kevin que yo tenía familiarizado con él, con ellos, mi familia musical, que cuando yo terminé de tocar en las grabaciones de 2 noches en el Ritz de New York, el club, llegué para Los Ángeles de nuevo y hice la decisión de salir de Ozzy Ujú, y empezar a tocar con Frankie y Kevin en el grupo que de nuevo se nombró Quiet Riot. Ya no, yo no era Dubrow ujú. cuando firmamos el disco, el contrato de sello. Bueno, ahora volvéis con una formación que incluye a Alex, y también tenéis a un cantante que a mí me encanta, que es Jeezy Pearl, y creo que tenéis, que es una banda formidable para tocar. ¿Tú qué piensas del line-up que tenéis ahora? Bueno, sí, como que no. Alex, Alex fue escogido por Kevin y es el tercer guitarrista oficial del grupo Quiet Riot. Y, y como se dice, cuando, porque Alex es mucho más joven que todos nosotros, así que él es de la Sí. nueva generación. Ujú, Entonces lo que Kevin hizo, como se dice en castellano, groomed, lo acostumbró, le enseñó como mentor, fue un mentor a él ajá. sobre lo que es ser miembro de Quiet Riot. Así que él lo entiende perfectamente porque el mentor de él era Kevin. Entonces, cuando falleció Kevin, uno de los cantantes que entró fue Jizzy Pearl. Jizzy ha estado con nosotros, con el grupo, hace años ya. Sí. Él estuvo, se fue y regresó. Entonces, ese lo escogió Frankie. Él escogió a Jizzy. Y él es un miembro perfecto. Si Kevin no puede estar ahí para cantar, el próximo es Jizzy, porque Jizzy
salió por el mismo circuito, Sí. lo que pasó Quiet Riot en los 70s y al empezar de los 80, lo pasó Jersey, la generación después de la generación de Quiet Riot. La Ujú, generación de Quiet Riot siendo Rat, siendo Motley Crue, siendo Great White, todas esas bandas que estaban tratando de tener un éxito en los tardes de los 70 y al principio de los 80. La segunda generación es la generación de los Guns N' Roses. ujú, sí. Y LA Guns, Pastor Pussycat, todas esas bandas que ahí viene Love Hate, la banda Ujú, de Jersey. ujú, Pero todos pasamos por lo mismo. Venimos de los mismos, de la misma calle Sunset Strip y todo eso. Así que él, para mí, me conecto mucho con él, porque ujú, pasamos lo mismo, ujú, ¿entiendes? Entonces, Johnny Kelly fue escogido por Frankie Banali para que viniera como de suplente, ujú, mientras que Frankie estaba los tratamientos de la quimioterapia. Entonces, imagínate, todos ellos que están en grupo están sido escogidos y por los miembros anteriores. Y para mí eso es una cosa muy grande porque esos son la gente que los músicos y estaban tocando en el grupo de nuevo antes que yo regresara. Así que ellos se saben el material de lo más bien y han tenido ahí, fueron escogidos por los miembros que hoy en día cuando nosotros vamos a tocar es para celebrar su memoria ujú, de Frankie, de Kevin y de Randy y la historia de Quiet Riot. ujú. Otro tema que quería hablar contigo es cómo pasaste a formar parte del grupo de Ozzy, eh, y qué significó para ti. Debió ser algo grandioso, ¿no? Oh, imagínate, ponte a pensarlo, sí, como que no, fue grandioso, pero fue muchas cosas, fue una experiencia. Bueno, lo tuve que, para explicarte, para darte la contesta, lo tuve que ponerlo en más de 300 páginas del libro Sí, del que libro. Ujú, escribí, que se llama Off the Rails. Ahí están todas las historias. Me cambió mi vida, me dio una carrera, pero el, Randy Rhoads fue el responsable de todo esto, ujú, para que yo tuviera, para yo poder salir. Y yo estaba durmiendo en el piso del apartamento en el suelo del apartamento de Kevin DuBrow, porque ni tenía una cama, tenía una sábana que la ponía ahí en el suelo. Y fue de ahí para así, todo cambió en un día, en menos de 24 horas, todo para mí. impresionante. Y cómo era estar en el escenario con esos musicazos? O sea, bueno, a ver, tú también Sí, eres un musicazo, pero, o sea, una leyenda como Ozzy, vamos. claro, claro. Y Randy Rhoads y Bueno, y Tommy Randy, Aldridge. claro, por supuesto. Bueno, bueno, yo hace 41 años, yo con todos los músicos que yo tocaba, empecé a tocar con músicos latinos al principio, y Ujú, después de los latinos, cuando me dediqué seriamente al rock, tuve que salir de la escena musical de Miami y ir más ujú, hacia el norte de Miami, que es donde los clubs tocaban música pura rock en vez de música más como digamos top 40 que habían porque Miami es muy turístico y en sí. esos días la playa de Miami Beach, la playa y Miami en sí era donde iban los turistas. A el Fort Lauderdale, que es el más al norte, habían turistas, pero no era una escena tan fuerte de turismo como era Miami. Entonces los clubs, como en Fort Lauderdale, la música era rock, más anglo de Ujú, lo que era en Miami.
Y ahí fue donde yo empecé de verdad a aprender a tocar el rock. Eh, bueno, también has hablado del Sunset Strip y muchos, evidentemente no hemos estado allí. Yo, por ejemplo, no he estado nunca en Estados Unidos y tal, y tenemos como idealizada la imagen del Sunset Strip de los años 80. Cómo era vivir toda esa escena? Bueno, es que salieron bandas vamos, tremendas. Es una buena pregunta y yo te puedo contar sobre los setentas y pero como yo empecé a tocar con Ozzy en el 81, Ujú, ya yo no era parte del Sunset Strip, ya yo estaba tocando por el mundo entero con Ozzy. Así que yo no estaba en Los Ángeles, en el Sunset Strip, cuando se cambió en los setentas. Lo que entró muy fuerte fue el New Wave y el punk. ujú, Van Halen fue la última banda de hard rock, de metal, que fue firmada un contrato de disco que salió de el Sunset Strip, porque yo tocaba en Gazaris, en el club se llama Gazaris, ujú, y yo era la banda de la casa, tocaban casi todos los días y todas las noches. Pero cuando entró el punk y New Wave, eso cambió. Entonces, Sunset Strip eran las bandas de punk y New Wave que tocaban en el Whiskey, en el Roxy, entonces el club. ujú, Y las bandas de rock tuvieron que ir para lo que le dicen el Valle, the Valley, que es el otro lado de la loma. Pero ya yo estaba ya en gira con Ozzy, así que yo no tuve esa clase de experiencia. ujú. Eh, en el, bueno, posteriormente estuviste en White Snake. Mm. ¿Cómo llegaron o sea, cómo llegaste a White Snake exactamente? Porque, bueno, sé toda la movida que hubo con John Sykes, Mm. estaba Neil Murray, y ¿cómo llegaste exactamente a formar parte de White Snake? Whitesnake era la banda ¿cómo se dice? Teloneros, Telonero, sí, sí, sí. teloneros. Supporting Uh, también se dice aquí. Supporting, yeah. Ujú, Ajá. The Quiet Riot en 1984, así que yo llegué a conocer todos los miembros del grupo y andando con ellos y conocí también la, la tensión que había entre miembros, ujú, ciertos miembros del grupo. Entonces, cuando yo salí de Quiet Riot en 1985, recibí una llamada de los managers de Whitesnake y Tommy Aldrich y yo, que estábamos en ese momento poniendo un grupo buscando músicos. Tuvimos una cita con ellos y nos preguntaron si queríamos ser miembros de Whitesnake. Ah, Me encantaba la idea, pero había en esos momentos el miembro que había tensión entre Coverdale y él seguía en el grupo y yo no quería ir de una situación para otra situación. Entonces decidí no ir en ese momento. 2 años después, ya ese miembro no estaba en el grupo y nos invitaron de nuevo a Tommy Aldrich y a mí. Hicimos el video de Still of the Night y ahí fue cuando hice la decisión que sí, ahora es la hora de entrar a Whitesnake. ujú. También otra de tus etapas bueno, que me gustaría comentar es cuando formaste parte de la banda de Ronnie James Dio. Sí.
¿Qué me puedes contar de, de esa leyenda? Imagínate, han habido dos músicos que han tenido una gran influencia en mí, Mm, ah, con la integridad musical, y, y ese ha sido Randy Rhoads y ujú, Ronnie James Dio. Randy Rhoads y Ronnie James Dio. Ah, una integridad excelente como ser humano y musical, y ellos hacían tocar. Cuando yo empecé a tocar con Ronnie, ya yo había estado como por 25 años. Empecé a tocar con él en el 24. Yo empecé en el 81 fue cuando empecé a tocar con Ozzy, así que ya yo llevaba tiempo, ¿no? ¿Ya? En este circuito de tocando con grupos de internacionales. Pero cuando empecé a tocar con Ronnie, aprendí unas cosas que a un nivel es diferente. Fue una experiencia que me llenó la vida con unas, con música, con una amistad, con una creatividad. Fue inolvidable. Cada concierto completamente inolvidable. Cada gira. Para, es una cosa tocar con un grupo que tiene éxito, otra cosa es tocar con un grupo que por lo menos hay un miembro en ese grupo que es adorado por el público en el mundo entero. Y ese es es Ronnie James cierto. Dio. Ujú, Es una experiencia completamente, sí. ujú. Eh, siempre has estado rodeado es algo que me fascina. O sea, el mundo de la guitarra, por ejemplo, mi guitarrista favorito es Steve Vai. Ujú, Y ujú, tú has llegado a tocar con Steve Vai, sí. que a mí me parece una cosa monstruosa. Me Ujú, parece que está al nivel de, pues de Randy, de ujú, Van Halen, ujú, incluso de Jimi Hendrix, diría yo. O sea, eh, ujú. ¿qué te pareció trabajar con él? Estuviste tocando aquí en Madrid con él, Sí, ¿no? Con White Snake. sí, sí. Ujú. Ah, yo he aprendido mucho. Aprendido porque me doy de cuenta que muchos de estos músicos con que yo toco son gente que son no solamente significantes, pero son individuos singulares, que no hay nadie, únicos, únicos, Eso. Ujú. únicos, Estoy totalmente únicos. de acuerdo. Y a mí me gusta estudiar qué compone que estos individuos, estos grandes músicos son tan únicos. Y le presto atención a lo que ellos hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y, y para mí es una experiencia que cuando ya no estamos tocando juntos, todavía lo llevo conmigo, porque yo acaparo información de todo lo que pueda. Y cuando ya llega ese momento que no estamos tocando juntos, yo hago así y lo reviso todo. Y digo, esto es lo que aprendí de todos ellos, porque es un proceso que ocurre ante tus ojos, lo estás viviendo, Ujú, ¿entiendes? Y lo estás absorbiendo y se hace parte de tu DNA, ujú, porque yo lo he aprendido. Es como ir a la escuela. ujú. Cuando vas a la escuela, tienes dos cosas que puedes hacer: prestar atención y aprender, o perder el tiempo. Sí. Yo prefiero no perder el tiempo porque estoy ahí. Es una gran oportunidad. Y Claro, para claro. mí las cosas no pasan por accidente, las cosas pasan porque esta persona entró en mi vida a cierto tiempo para enseñarme algo que necesito saber, para que el camino
de mi jornada en esta tierra se haga se llegue a, a- a su destino. Ujú, mm. Pero ya no solo Bay, o sea, bueno, hace un par de años estuvimos hablando también con Adrian Vandenberg, que, bueno, se deshizo en Mm. elogios contigo, Ujú, pero también has tocado con Ingrid Malmsteen, ujú. bueno, por supuesto con Randy, o sea, tiene que ser algo alucinante estar con todos estos músicos. Concretamente Sí, con Ingui es una persona muy, muy peculiar. Eh, ¿Qué tal te fue con él? grande, fantástico. Fue una cosa fantástica porque mucha gente no entiende que Inve tiene un sentido de humor diferente. Ácido, ¿no? No, no, él es cómico, Ujú, él es cómico, pero la gente no creen que él está serio todas las veces. No, él hace cosas para sacarte ¿cómo se dice? Estoy buscando la palabra, ah, una reacción. ujú, Él hace cosas para que la gente reaccione, ujú. ¿entiendes? Cosas Quiere provocar algo. es provocar, exacto, pero en una manera cómica. Ujú, Y lo hacía mucho en el escenario. Él, por ejemplo, estaba tocaba una cosa bien seria y para salir de ese momento serio, toma su guitarra y forma una bulla, un ruido, como un desastre. Y de repente de ese desastre viene una cosa tan bella y musical. Él creaba y lo rompía y lo destruía y creaba de nuevo. ya, ya, ya. Ujú. Bueno, me está avisando esto que dentro de 7 minutos me va a cortar, porque Ok. no sé cuánto tiempo tenías tú. Yo me tiraría toda la Ya, noche no, que hablando tengo que hacer, contigo. ya tengo que hacer otra entrevista Claro, claro. ahora. Bueno, pues mira, te hago las dos últimas y ya te dejo que te dediques a otras. Eh, Ok. ¿Cuáles han sido los bajistas que más te han influido a ti? Todos los bajistas. Bueno, al principio yo tenía cierto, pero eran todos. Es que cada grupo que era famoso tenían una sección rítmica estelar, empezando con los Beatles, McCartney, Ringo, y después The Who, John and Whistle y Keith Moon. Por cada gran bajista hay un gran baterista. Ujú, El grupo Vanilla Fudge con ujú, Carmine y Tim Bogard, Led Zeppelin, Bonham and John Paul Jones, Yes, Bruford, Squire, todo eran. Es que no podía haber un gran bajista con un baterista sí. que no era bueno. Los dos, en una sección rítmica. Y todo, y a veces yo escucho en el radio y digo, oh, una canción vieja, oh, ¿quién es el bajista ese? Por ejemplo, estaba escuchando a Jethro Tull el otro día Ujú, en la canción Beret, la ujú, canción de Bach, una instrumental. ujú, Y el bajista la estaba tocando completamente, como si fuera. Me imagino que él sabía tocar guitarra clásica y empezó a tocar el bajo porque estaba tocando de esta manera, pero como siendo una influencia, eso digo, "Bueno, este tipo es increíble, increíble bajista". Habían tantos grandes músicos que nadie los reconocía por cualquier razón, pero cuando yo empecé a tocar en los 60 y los 70, por ejemplo, digamos Jack Bruce con Ginger Baker, ujú, por cada grupo que puedes nombrar, hasta Jimi Hendrix,
con Mitch Mitchell y Noel Redding. Y Noel Redding puede ser una excepción porque él de verdad era un guitarrista que lo pusieron a tocar bajo para que pudiera ganar dinero, ¿entiendes? Pero fue a la audición para Hendrix como bajista y le dieron el, el lugar en el grupo. Pero si escuchas a Ronnie Wood, el guitarrista de Rolling Stone, tocando bajo con Jeff Beck, es increíble. Me encanta el sonido, el tono, como lo tocaba. Para mí, él toca el bajo mejor que lo que toca la guitarra. Porque me encanta cómo él toca el bajo. Y yo puedo hablar de bajistas que son una influencia para mí el día entero. Así que el Jaco Pastorius, porque yo Ese viviendo... Jaco es una constante en casi todos los bajistas. Sí, pero una cosa que todos los bajistas no tienen en común conmigo es que Jaco era el bajista en el neighbor, en el vecindario de nosotros, en Anda. Miami. En Miami, era un bajista local, ¿entiendes? Sí, Entonces sí. yo creía que habían miles de bajistas como Jaco, porque yo no había salido de Miami en ese tiempo, yo tocando. No, yo estuve tocando en Miami y después salí de Miami, pero mientras que yo estaba viviendo en Miami, no sabía que Jaco era único, que solamente había un Jaco. Yo me imaginaba miles de tipos que tocan así. Así que era una cosa que te inspiraba, pero también te asustaba. Diciendo, la competencia, ¿qué es esto? Bueno, Rudy, esto me va a echar en cualquier momento, Ok, creo. Entonces, ok. bueno, pues muchísimas gracias Muchas por... gracias, Roberto. ha sido un placer enorme y te deseo lo mejor con Quiet Riot. Y si vienes por Madrid, Ujú. si me logras localizar, te invito a una merluza a la gallega. Ok, fantástico. Lo hacemos. Ok, Vale, venga, Rudy, bendiciones. Ok, muchísimas gracias. muchas gracias. Bye bye. Hasta luego.